Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 191. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, el link del fic en la descripción. ¿Qué es este dispositivo? Kara miró a través del dispositivo que tenía frente a ella. Tenía demasiados componentes específicos para almacenar y convertir energía, y algo no encajaba. Mi padre, Zod-El, aunque no tan famoso como el tío Jor-El, seguía siendo un científico famoso en Krypton. Una fuerte sospecha brilló en sus ojos. Ella no solo dudaba del propósito de él al encontrarla, sino que también sospechaba que él le estaba ocultando algo con respecto a este dispositivo. Está bien, lo admito. Él, cuyos ojos eran tan fríos como el hielo, de repente sonrió y presionó la palma de su mano hacia abajo. No dije la verdad antes. Los cristales de energía del motor mundial no fueron suficientes para soportar mi viaje a través del tiempo y el espacio. Necesito drenar la energía de esa estrella para dar el salto temporal. ¿Drenar el sol? El rostro de Kara cambió dramáticamente y se tambaleó hacia atrás. Sin la estrella, ¿cómo sobrevivirán las razas de este sistema estelar? ¿Por qué esa cara larga? Lo que estamos haciendo es viajar en el tiempo. Una vez que regresemos al pasado y salvemos Krypton, todo esto será como si nunca hubiera sucedido. Él extendió las manos y su tono ya mostraba impaciencia. ¿Tienes un 100% de certeza, él? Kara apretó el puño. Si el viaje en el tiempo tiene éxito y la energía del sol se agota, ¿qué pasará? Anteriormente había apoyado el viaje en el tiempo de él para salvar Krypton, creyendo que un fracaso solo los pondría a ambos en peligro, y que solo un cristal de energía sería destruido. Pero ahora, él estaba arriesgando el destino de miles de millones de humanos en la Tierra, apostando a que podría crear un milagro. Eres kryptoniana, Kara Zor-El, no terrícola. ¿Hace falta que te lo recuerde? La ferocidad estalló en los ojos de él. No podemos arriesgar toda la Tierra. Kara voló hacia adelante, con la intención de golpear el dispositivo de absorción de energía. Él apareció frente a él, agitó la mano y la mandó a volar. Su rostro era tan sombrío que parecía que podría gotear agua. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Estás dispuesto a renunciar a la única oportunidad de salvar Krypton por un puñado de insectos de bajo nivel? ¿Qué tiene de bueno ese lugar en la Tierra? Primero Kal-El, y ahora tú. Él sintió que se estaba volviendo loco de ira. Kara miró con incredulidad a él, quien actuaba histéricamente con una expresión violenta. Esto contrastaba marcadamente con la imagen que él había presentado cuando apareció por primera vez. Me engañaron. Este eres tú de verdad. Murmuró. Sí, te engañé. ¿Y qué? Flotando en el aire, él estaba furioso, con los puños fuertemente apretados. Como un monstruo listo para devorar a su presa, su cuerpo proyectaba una gran sombra sobre Kara. Te di la oportunidad de salvar Krypton conmigo y convertirte en el salvador de los kryptonianos. Y me tratas así. Preferir a los terrícolas en lugar de a los kryptonianos. Me has decepcionado demasiado. Entrecerró los ojos y su inmensamente poderosa energía psíquica controló instantáneamente a Kara. Su mirada se volvió vacía y se quedó paralizada como una marioneta manipulada, murmurando sin parar. Vete a casa, vete a casa. Sí, eso es todo lo que necesitas recordar. El tono de él era siniestro. Debería haberlo hecho antes. Quédate aquí, obediente, y cuando consiga viajar a través del tiempo y el espacio, modificaré tus recuerdos. En realidad, su telepatía no era lo suficientemente fuerte como para modificar los recuerdos de Kara a voluntad. Podía hacer que Kara dominara un idioma al instante, ya que no le hacía daño ni provocaba una fuerte resistencia en su subconsciente. Si intentaba manipular recuerdos importantes, no sería tan sencillo. Incluso para él, borrar por completo los recuerdos que Kara tenía y que quería eliminar, y añadir recuerdos favorables sin problemas, llevaría tiempo. Hay una ligera desviación de mi plan, pero no es un problema. Él usó su telequinesis para activar el dispositivo a distancia. Un rayo de luz se disparó al espacio, dirigiéndose hacia el sol abrasador. Mientras drenes este sol amarillo, tendré suficiente poder para atravesar el espacio-tiempo. En cuanto a que David Kent y Clark Kent, de la Tierra, vinieran a interrumpir su plan, no le importó. Este era el planeta más cercano a la estrella en este sistema estelar. Él apretó el puño. La luz del sol amarillo atravesó la tenue y casi inexistente atmósfera y brilló sobre él. Sintió como si un poder infinito brotara de su interior, como si un leve movimiento pudiera destrozar continentes. Detén tus acciones peligrosas, él.
De repente, una voz resonó. Él se giró para mirar. Usando el efecto de la gravedad, los dos llegaron primero. David y Clark aparecieron, flotando en el borde del cielo, mientras Clark lo fulminaba con la mirada. ¿Cómo pudo mi padre criar a un loco como tú? En el espacio, el haz de luz del dispositivo ya se había extendido hasta el Sol, formando un puente de luz que se extendía entre Mercurio y el Sol, comenzando a extraer energía de él. ¿De verdad te atreves a venir a buscarme? Él colocó sus manos detrás de su espalda, levantando una ceja. ¿Realmente no le temes a la muerte? Había vuelto a la actitud orgullosa y confiada que tenía cuando apareció por primera vez, en control de la situación. Hoy solo tú morirás, él. La voz de David no transmitía emoción alguna. ¿Sabes dónde estás? En este lugar, mi fuerza es mucho mayor que en la Tierra, y tengo una resistencia inagotable. ¿Cómo puedes luchar contra mí? Señalando debajo de sus pies, él se burló, haciéndoles un gesto para que miraran el sol en el lejano cielo estrellado. ¿Qué lo hiciste a Kara? Clark notó de inmediato que algo andaba mal con Kara. No había reaccionado en absoluto a su llegada, permaneciendo allí, sin comprender. ¿Y trajiste refuerzos? Él miró hacia el cielo donde apareció una nave espacial kryptoniana. Increíble. Kyborg, que pilotaba la nave espacial kryptoniana y corría a orbitar Mercurio, observaba con asombro el rayo que atraía la energía solar. Los demás también quedaron atónitos. Ese puente de luz probablemente podría verse desde fuera de la galaxia. Está absorbiendo la energía del Sol. ¿Cómo lo detenemos? ¿Deberíamos atacar y romper el rayo de luz? Flash preguntó ansiosamente. No, si subimos allí, seremos vaporizados por el impacto de la energía solar que se extrae. Diana declaró. Incluso desde la distancia, en el espacio, podía sentir la aterradora energía que la hacía temblar. Comparado con el Sol, incluso el mítico Padre Celestial Zeus parecía insignificante. Aún tenemos que atacar la fuente. Linterna Verde miró solemnemente el dispositivo en Mercurio. Transcendent y Superman llegaron hace mucho tiempo. Me pregunto si podrán con este loco. Aquaman se sintió incómodo. Todos sabían el impulso que el Sol daba a los kryptonianos. Solo un grupo de insectos sobreestimados. En ese momento, al notar la nave espacial, él extendió su mente, con la intención de aplastarla. Si fueran David y Clark, podría haber estado interesado en matarlos antes de que viajaran a través del tiempo, solo para darse un poco de diversión. Pero en cuanto a estos individuos increíblemente débiles, no tenía ningún deseo de enfrentarse a ellos. Crujir. La nave espacial se sacudió, como si estuviera agarrada por una mano gigante invisible. La nave espacial, producto de tecnología kryptoniana, poseía extraordinarias capacidades defensivas, pero bajo la poderosa telequinesis de él, emitió de inmediato sonidos de metal deformándose bajo una inmensa presión. Aparecieron gigantescas huellas dactilares en los brazos exteriores de la nave. Esto es malo, nos ha atacado. La pantalla de la nave emitió un destello rojo penetrante, advirtiendo de un poderoso ataque desconocido. Con el 30% de su blindaje perdido, la expresión de Kyborg cambió drásticamente. Todos miraron hacia arriba y a su alrededor y comenzó a cundir una sensación de pánico. Silbido. Un espeso rayo de energía púrpura atravesó el cielo, golpeando a él en el pecho y haciéndolo volar, interrumpiendo su ataque. Justo cuando él estaba a punto de colisionar con el dispositivo de extracción de energía, un escudo protector se materializó alrededor del enorme aparato. Se estrelló contra él, pero no se produjo ni una sola onda. La expresión de Clark cambió. Kal-El, ¿de verdad creíste que un dispositivo capaz de drenar una estrella no tendría defensas y sería destruido por un simple ataque? Volando lentamente, con la espalda alejada del escudo, él, ileso, se burló de Clark. Bajo la mirada sombría de Clark, los ojos de él, iluminados por una pizca de sorpresa, se fijaron en David. Levantó la mano, usando su telequinesis para atacarlo. Es realmente extraño. En la Tierra, eras muy tacaño con tu energía interior. No usabas tus ataques internos si podías evitarlo. Ahora estás en un campo de batalla que te resulta desventajoso, así que empieza a desperdiciar tu poder. Porque no lo necesito. Como una bala de cañón, David se liberó al instante del agarre telequinético que intentaba sujetarlo. Se lanzó hacia adelante con un puñetazo, y él también se elevó. Las dos figuras chocaron a gran velocidad, y ambas salieron despedidas hacia atrás. Él se estabilizó tras unos metros, mientras que David fue lanzado hacia atrás decenas de metros. Apretó el puño, entumecido por el impacto. Él ahora era varias veces más fuerte de lo que había sido en la Tierra. ¿No es necesario? Él preguntó con una mueca fría.
¿Crees que nunca podrás derrotarme y por eso no estás ahorrando energía? Los kryptonianos son, sin duda, una raza dotada en el universo. El sol amarillo amplifica su fuerza. Es su talento innato. David desvió la mirada y levantó la otra mano. Pero no olviden que el linaje kryptoniano tiene ventajas y desventajas. Es imposible aprovechar solo las ventajas sin sufrir las desventajas. El anillo de linterna verde en su mano emitió un brillo verde único, y cargó hacia adelante nuevamente, con el puño en alto. ¿Un anillo de linterna verde? Él, que había notado el anillo de linterna en la mano de David hacía mucho tiempo, no esperaba que lo usara contra él. Dicen que es el arma más poderosa del universo, pero ante mí, solo es chatarra. ¿Crees que puedes confiar en esto para acabar conmigo? Sigue soñando. Pero a medida que David se acercaba y ese poder lo invadía, él, quien se preparaba con calma para levantar la mano y defenderse, sintió de inmediato una diferencia. Se debilitó al instante, sintiendo su cuerpo como si hubiera enfermado gravemente. Su rostro mostró conmoción, y al instante siguiente, fue destrozado. Voló directamente por cientos de metros, él, con el corazón aterrorizado, tosió sangre mientras se estabilizaba. Es esa piedra de la explosión de Krypton. Él recordó que, tras obtener sus poderes, había regresado a Krypton. Solo quedaban unas piedras verdes flotando en el espacio, que lo debilitaron al acercarse. ¿Tú, qué hiciste? No subestimes este anillo. Puede que su poder no sea significativo, pero hay una habilidad fundamental que debes conocer. David dijo con una sonrisa. Es la capacidad de manifestar objetos con energía y poseer sus propiedades. Simular el acero lo hace increíblemente duro, y simular el fuego crea un calor intenso. De manera similar, al simular kriptonita, también emitirá radiación de kriptonita. Él fue quien empezó con el truco del potenciador, así que no se podía culpar a David por activar la radiación de kriptonita para debilitarlo y desactivar su truco. Por eso también insistió en arrebatarles el anillo de linterna verde a los guardianes. Como una raza nacida como hijos del mañana, no debería haber demasiados villanos kryptonianos. Sin embargo, la kriptonita no podía simularse de la nada. Se necesitaba un conocimiento profundo de su composición. David no tenía kriptonita, pero sí una solución de kriptonita. Tras obtener el anillo de linterna verde, dedicó un tiempo a aprender a simular la radiación de kriptonita con el anillo. Simplemente, su fuerza había superado con creces la de los kryptonianos comunes, y nadie le había exigido usar kriptonita para debilitarlos. Hola, todavía tienes tiempo de rendirte ahora, antes de causar más destrucción. En el suelo, Kara se desplomó de lado. Clark rugió. Estás intentando asesinar miles de millones de vidas. La mirada de él se clavó en el suelo y sus pupilas se contrajeron. Kara, a quien había controlado y protegido con un dispositivo, su única esperanza de volver a casa, había sido sometida por Clark. Tras recibir la transmisión del modelo de datos de radiación de kriptonita de David, Clark también pudo simular la radiación de kriptonita con el anillo linterna. Usó el poder de linterna verde para aislar la radiación, destelló el anillo y sometió a Kara, quien intentó atacarlo cuando se acercó al dispositivo. Clark sostuvo el dispositivo de interferencia de energía activada. El haz de luz que absorbía la energía solar comenzó a fluctuar de forma inestable, su intensidad se redujo significativamente y su velocidad de absorción de energía disminuyó drásticamente. Vamos. En ese momento, Kyborg y los demás aterrizaron. Inmediatamente comenzaron a atacar el escudo de energía sin demora. Tú, no arruinarás esto. Él miró a David y luego a Clark, con los ojos encendidos de furia. Se abalanzó, queriendo matar a Kyborg y a los demás, pero David lo interceptó. La Tierra no es más que una mota de polvo en el universo. Krypton posee los logros más brillantes del universo conocido. Una simple Tierra, unos pocos miles de millones de insectos. Mientras pueda salvar Krypton, no dudaré en destruir cientos de planetas como este. David bloqueó todos los feroces ataques de él. Ambos lucharon ferozmente en el entorno casi vacío, como si el espacio mismo no pudiera resistir su poder, con ondas que surgían con cada choque de puños y pies. Al oír las palabras de él, David tuvo que admitir que este superkryptoniano que tenía delante sentía cierta lealtad hacia Krypton, pero su mirada se volvió más fría. Esto se debía a que él y sus padres, quienes lo criaron, también estaban incluidos en el grupo de los insectos de los que él hablaba. ¿Insectos? Por desgracia, no eres tan poderoso como crees. El puño de David cayó como un planeta, distorsionando brutalmente el rostro de él mientras salía volando hacia atrás. En la tierra, dudaste y te marchaste.
Pensaste que en Mercurio, el planeta más cercano al Sol, si te encontraba, serías derrotado sin duda alguna. Pero no sabías que ya habías perdido tu única oportunidad. Por supuesto, incluso si él se hubiera quedado en la Tierra y hubiera luchado hasta el final en aquel entonces, el resultado no habría cambiado. Cuando la fuerza de dos personas es similar, la mentalidad cobra una importancia crucial. Él, quien ni siquiera había sufrido heridas en la Tierra, se sintió inquieto y temeroso a medida que el aura de David se intensificaba. ¿Cómo podría ganar? Un búfalo de agua es más fuerte que un león, pero ambos son simplemente blancos para el sacrificio. No seré yo el que pierda. Con un crujido, David le dislocó la mandíbula a él. Él se limpió la sangre de la comisura de la boca. Sus labios agrietados sanaron rápidamente bajo la luz del sol. Apretando los dientes, rugió y le lanzó otro puñetazo a David. Incluso si puedes debilitar mi poder, solo es dentro de cierto rango. Mis lesiones y mi fuerza aún pueden recuperarse rápidamente. Se trata nuevamente de una inquietud subconsciente que se enfatiza en voz alta para darse confianza. ¿Es eso así? David se burló, y su puño crepitó con un rayo mientras cargaba como un mar embravecido. Él era como una hoja en una rama en medio de una tormenta, temblando y balanceándose ante el poder aterrador. Quería escapar del asalto sofocante y poderoso. Pero en un intervalo entre ataques, David apretó el puño. La energía de linterna verde brotó de él como un río caudaloso, formando una corriente que se extendió miles de metros, rodeándolos a ambos. Era pura solución de kriptonita, que se extendía kilómetros. La intensa radiación de kriptonita casi llenó todo el cielo y la tierra. Clark rápidamente protegió a Kara con su energía de linterna verde, temiendo que la poderosa radiación la matara directamente. ¿Ahora, aún piensas lo mismo? La densa luz verde iluminó el pálido rostro de él mientras resonaba la fría voz de David. No, no. Él temblaba violentamente, su cuerpo se balanceaba precariamente en el aire. La intensa radiación lo había dejado extremadamente débil e impotente. Intentó teletransportarse lejos del área, pero descubrió que no podía. Era demasiado débil. Habilidades que incluso los kryptonianos comunes poseían ahora estaban fuera de su alcance. Tus poderes están fallando, ¿no es así? David se dio cuenta y se rió entre dientes. En esta situación, 100 kryptonianos ya estarían muertos. Al menos aún puedes volar. Debo salvar Krypton. No puedo caer aquí. Él no pudo aceptarlo. Como una bestia acorralada, sus ojos se enrojecieron y atacó a David con temerario abandono. David iba un paso por delante. Desapareció frente a él. Él abrió los ojos de par en par, intentando atacar, pero su velocidad, a ojos de David, era la de un hombre de 80 años. David esquivó con facilidad y agarró a él por el cuello. ¿Aún crees que vinimos aquí por voluntad propia? Cal, Krypton también es tu hogar. Piensa en tus padres biológicos fallecidos. Agarrado por manos como abrazaderas de hierro, la mirada gélida de David pareció congelar el alma de él. Él miró a Clark aterrorizado. Ni siquiera conoces a tu madre, Lara, ¿verdad? ¿No quieres crecer en su cálido abrazo, escuchando sus dulces canciones de cuna? Quería persuadir a Clark para que lo ayudara. David exudaba una frialdad inquebrantable, pero Clark era diferente. Madre. Al oír esto, los ojos de Clark temblaron. Su madre, a quien nunca había conocido y cuya voz ni siquiera había oído. No hay necesidad. Al ver el cambio en la expresión de Clark, él pensó que había esperanza, pero al segundo siguiente, Clark negó con la cabeza. Aunque no tengo recuerdos de mi madre, en mi vida, una madre amorosa y gentil ya ha cumplido ese papel, dándome todo lo que necesito. Lo que pretendes hacer es matarla. Su mirada se volvió aguda, igual que la de David. No, traidora Krypton. Al no ver ninguna esperanza, él gritó ferozmente, levantando el puño para resistir. Un puño, como una prensa hidráulica, le impactó el abdomen. Él escupió sangre, con el rostro desencajado como un demonio mientras miraba fijamente a David. Sí, si no fuera por ti, podría haber salvado Krypton. Eres todo culpa tuya. De salvar hablas, de matar miles de millones de vidas para crear un Krypton en otra línea de tiempo. David se retorció con fuerza, rompiendo el cuello de él. La mirada de odio y desgana se congeló en su rostro. El cuerpo cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Él no solo poseía un cuerpo indestructible, sino también poderosas habilidades telepáticas. Ninguna prisión podía retenerlo, así que David tuvo que matarlo. Los ojos de David se iluminaron e incineró el cuerpo con rayos de energía cósmica de calor aterrador. Debido a las características únicas de los kryptonianos, no podía simplemente arrojar a él al sol, que le había servido de crematorio en múltiples ocasiones.
Tuvo que usar su visión de calor para evaporar su cuerpo. Debilitado por la solución de kriptonita similar a un río, el cuerpo de él no pudo resistir y rápidamente se quemó en un charco de lava. Al ver a él muerto, Clark negó con la cabeza. No sabía qué decir sobre este alumno de su padre, a quien nunca había conocido. Creía que cuando él aprendía de su padre, no era así. Debieron ser las experiencias cercanas a la muerte y la deriva por el universo lo que lo cambió. Trascendente, Superman. Ante el escudo de energía, Flash, jadeante, se giró y gritó. Había perdido la cuenta de las decenas de miles de golpes que había asestado al escudo. Los demás y él lo habían estado atacando sin parar, pero no surtía efecto. Grieta. Después de lidiar con él, David se giró, su cuerpo se transformó en un rayo mientras destrozaba el escudo que había resistido a todos por tanto tiempo con un solo golpe. Clark destruyó el dispositivo con su visión de calor. El puente de luz que conectaba a Mercurio con el Sol finalmente se cortó. Por fin se acabó. Arthur y los demás cayeron al suelo, exhaustos. El Sol es seguro. Aunque no ayudamos mucho en el proceso. Flash y Green Lantern, casi muertos, intercambiaron amargas sonrisas de alivio. En ese momento, Batman llegó a toda velocidad pilotando el robot Fenrir. Dentro de la cabina, varias latas de kriptonita brillaban verdes junto a su asiento. ¿Cuándo empezó Batman a llegar tan tarde como la policía de Gotham? Al Jordan estaba sentado en el suelo, con las manos apoyadas detrás de él, burlándose del recién llegado Batman. Batman examinó la situación a su alrededor, su expresión se congeló por un momento antes de hablar en voz baja. Vine lo más rápido que pude, pero no esperaba que terminara tan rápido. Miró hacia David. A juzgar por el entorno y el estado de todos, no fue una sorpresa que David hubiera resuelto una vez más la crisis y salvado la Tierra. David luchó primero contra él en el Polo Norte y luego en el desolado Mercurio. Esta batalla era desconocida para todos. Sin embargo, el misterioso rayo que conectaba a Mercurio con el Sol en el sistema solar sumió en el pánico a toda la Tierra. No fue hasta que Cyborg, en representación de la Liga de la Justicia, publicó una declaración en línea explicando toda la historia. Los habitantes de la Tierra quedaron conmocionados al enterarse de que el Sol casi había sido drenado sin su conocimiento, y que la Tierra había escapado por poco de la destrucción. Afortunadamente, el Trascendente lideró a la Liga de la Justicia para salvar la Tierra una vez más. Gracias, Trascendente. Podré volver a ver el Sol cuando abra mis cortinas mañana por la mañana. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería el mundo sin el Sol. Si el Sol desapareciera, la Tierra probablemente volvería a una edad de hielo. Terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis ocurrirían con frecuencia. Moriríamos desesperados, y sería mejor que el mundo fuera destruido por completo. Gracias a los superhéroes liderados por el Trascendente. Los principales titulares informaron sobre la crisis de la casi desaparición del Sol y las contribuciones de los Trascendentes y la Liga de la Justicia, lo que desencadenó una serie de discusiones en línea. Al enterarse de que ellos y sus familias casi habían muerto, la población enfurecida comenzó a cuestionar a sus respectivos gobiernos y a las Naciones Unidas. Si bien estaban agradecidos con el Trascendente y la Liga de la Justicia, también se generó una ola de insatisfacción contra los sistemas políticos de la Tierra. En ese momento, el portavoz de la Casa Blanca anunció a los medios que la próxima semana presentarían formalmente en la Casa Blanca al equipo de superhéroes del gobierno de Estados Unidos. Cada miembro poseía la capacidad de afrontar los desafíos de forma independiente y protegerían la seguridad de Estados Unidos y del mundo de una manera mejor, más segura y legítima. Más legítimo. 2 días después, en la base de la Liga de la Justicia, Batman observaba el sitio web de noticias, con su mirada penetrante fija en esas palabras. Frunciendo el ceño, miró al mar, sintiendo como si una ola en desarrollo estuviera a punto de estrellarse. Era de mañana en Metrópolis. La luz del sol entraba a raudales en la casa. En la mesa del comedor, David, mientras comía, miró su teléfono y vio las noticias. Sin embargo, no les prestó atención, y las hojeó con indiferencia tras un breve vistazo. También había percibido algunas de las corrientes subyacentes del evento. Ni siquiera le importaba mucho su propia identidad de superhéroe. Este asunto no valía la pena molestarlo. Miró hacia la silla vacía al otro lado de la mesa del comedor. ¿A dónde fue Clark tan temprano esta mañana? Jonathan, todavía un poco aturdido, se rascó la cabeza al bajar las escaleras después de lavarse y se sentó en su asiento habitual. Había pasado el día anterior arreglando el establo de la granja. Su madre, Marta, con delantal, trajo a la mesa un pastel de frambuesa recién horneado.
Miró hacia afuera y, al no ver a su hijo, frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada y se sentó. El tintineo de los cubiertos era el único sonido mientras la familia comía en silencio. David sabía lo que preocupaba a su madre. A diferencia de mí, Clark pasa demasiado tiempo jugando a ser Superman y luchando contra el crimen, casi sin dejar rastro. Como madre, no soportaba ver a su hijo así. Creía que debía tener una vida normal, saliendo corriendo cada mañana antes siquiera de desayunar, sin dejar que Superman se entrometiera en la vida que por derecho le pertenecía a Clark Kent. Museo del Centro de la Ciudad de Metrópolis. Buenos días, caballeros. Oh, Superman, te amamos. Tras detectar el incidente, la figura roja y azul llegó rápidamente desde el cielo. Saludó a los policías presentes y, entre los vítores de la multitud, Clark entró volando al museo con expresión algo seria. Durante el camino, ya se había enterado de la situación gracias a la comunicación entre los agentes de policía presentes en el lugar. Un individuo extrañamente vestido había entrado en el abarrotado museo un domingo, mirando 3 rubíes rotos en su mano como si fueran una brújula, murmurando para sí mismo y haciendo algo desconocido. Debido a que chocó con alguien cercano, una persona se sintió insatisfecha y entró en conflicto con él. Señaló con el dedo y, al segundo siguiente, ese hombre fuerte mexicano de 1,80 m y un peso de más de 90 kilos se convirtió en una momia marchita. ¿Es un superpoder o magia? Clark sintió que debía ser cauteloso. Tenía un poco de dolor de cabeza. Hablando de eso, originalmente había planeado ir a casa a desayunar después de resolver el caso del secuestro en la avenida Porrosón. Definitivamente iba a llegar tarde. Los turistas huyeron aterrorizados tras la muerte, y el museo quedó vacío. En la zona de exhibición de artefactos griegos antiguos. Lo encontré. Un hombre de mediana edad, vestido con una túnica azul y con sombrero, con una expresión siniestra, parecía el malvado hechicero de un cuento de hadas, escondido en una cueva lúgubre y preparando pociones extrañas. Guiado por el fragmento más brillante de las 3 gemas que tenía en la mano, se detuvo frente a una olla de barro con un dibujo tosco en el centro del área de exhibición. La expresión de Fausto se emocionó. Agitó la mano y lanzó un hechizo de levitación, y la antigua vasija de barro voló a su mano. El borde de su palma brilló con una luz extraña y levantó la mano, a punto de romper la olla de barro. Disculpe, señor mago, revisé la descripción en el expositor. Esta vasija, aunque no es particularmente exquisita, tiene casi 3000 años. De repente, una voz se escuchó detrás de él. Clark flotaba en el aire con los brazos cruzados, su capa roja ondeando tras él. ¿Podemos hacer un trato? ¿Lo devuelves, te rindes y yo puedo llegar a casa a tiempo para desayunar? ¿Superhombre? Fausto se dio la vuelta con una sonrisa fría y sin pánico en su rostro. Al segundo siguiente, rompió el recipiente de cerámica, dejando al descubierto un componente antiguo parecido a un mortero de piedra. Entonces, agarrando el componente de piedra, no miró a Superman. En cambio, observó atentamente su entorno, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. Señor, ¿qué está mirando? Justo cuando Clark terminó de preguntar, se desplegó un espectáculo increíble. Junto a la sala central de exposiciones, una antigua estatua de piedra de un guerrero, también en exhibición, se movió repentinamente. Vestía una antigua armadura de guerrero romano, llevaba una espada en la cintura y medía entre 6 y 7 metros de altura. Sus movimientos produjeron crujidos, atrayendo la atención de ambos hombres. Eso está mejor así. Fausto sonrió mientras contemplaba al imponente guerrero de piedra resucitado por magia. Esto es para ti. Llegaste justo a tiempo, Superman. Tengo otros asuntos que atender, así que me voy. Recitó un conjuro en voz baja, y una nube de humo lo envolvió. Cuando el humo se disipó, desapareció. Clark extendió la palma de la mano, intentando agarrar el aire vacío, luego miró hacia arriba y vio una sombra que descendía. Me gustaría decir que debiste haberlo visto, el objeto no fue tomado por mí. Mirando la estatua del guerrero que se alzaba sobre él, hizo todo lo posible por mostrar una sonrisa inocente. ¡Zas! El siguiente segundo, la enorme espada de piedra, imbuida de un poder aterrador, lo golpeó. Clark salió volando hacia atrás como una bala de cañón, atravesando el cristal del museo y hacia la calle, a decenas de metros de distancia, antes de poder estabilizarse. En medio de una lluvia de cristales rotos, la multitud se quedó sin aliento al ver a Superman salir volando. Está bien, primero estás siendo irrazonable. Clark, con aspecto ligeramente desaliñado, se apartó un mechón de pelo de la frente y volvió inmediatamente al museo. Esta estatua no parecía poseer una gran inteligencia, no podía dejarla así. Boom. Boom. Boom.
varios ruidos ensordecedores, acompañados por el ruido de piedras rompiéndose. Poco después, la cabeza de la gigantesca estatua de piedra del guerrero salió volando del museo, casi impactando contra una fila de patrullas. Clark salió volando, rascándose la cabeza tímidamente por el alboroto que había causado. Ofreció algunas explicaciones a los atónitos policías y luego se elevó. Hoy ha sido un día de muy mala suerte. Me perdí el desayuno y me culparon de algo que hizo un mago malvado. Clark refunfuñó por dentro, mientras escaneaba simultáneamente la ciudad con su mirada, tratando de encontrar el paradero del hombre. Sintió una vaga sensación de inquietud. El mago, que había matado a alguien casualmente como si aplastara un insecto, estaba extasiado al obtener el componente de piedra, lo que le hizo sospechar que tenía algunas intenciones malvadas. Fausto se teletransportó de regreso a su residencia. Frotó el componente de piedra en sus manos y dibujó un círculo en el aire con su dedo. A medida que se formaba el círculo de fuego, unas llamas con un fuerte olor sulfúrico emergían del otro extremo, débilmente acompañadas por los miserables gritos de los muertos, como si se conectara con un infierno aterrador. Maestro, he encontrado una pieza de la llave. Fausto dio un paso atrás e informó de su progreso al maestro, quien le otorgó un gran poder. Muy bien, Fausto. Entonces, ¿por qué sigues aquí parado? Date prisa y tráeme la segunda pieza. Desde otra zona de fuego infernal, no se veía a nadie. Solo se oía una voz majestuosa. Parecía la de un monarca caprichoso, encarcelado durante mucho tiempo, que ofreció un breve elogio antes de estallar en una furiosa reprimenda. Maestro, esas llaves están protegidas por magia poderosa. El fuego del infierno, junto con el regaño, se dirigió hacia su rostro, provocando que Fausto retrocediera rápidamente 2 pasos, con expresión preocupada. Fausto. La voz del otro lado se volvió fría. Vagamente, uno podía imaginar a un monarca sentado en un trono gélido, tamborileando con los dedos en el reposabrazos, mirando con ojos fríos a un bufón inquieto que intentaba gastarle bromas, con sus palabras cargadas de una advertencia implícita. Con tu magia original, más el poder que te otorgué, incluso en el Olimpo, gobernado por mi hipócrita y despreciable hermano, pocos son comparables a ti. ¿Qué más quieres? Llamado por su nombre, Fausto tembló, como si le hablara el mismísimo dios de la muerte, y rápidamente bajó la cabeza. Entiendo, maestro. Recuperaré las 2 piezas clave restantes lo antes posible y luego me dirigiré al subsuelo de Temístira para liberarte. Date prisa, estoy deseando volver al mundo y gobernarlo. La voz estaba cargada de impaciencia y rabia contenida. Sí, soberano del inframundo, gran señor Hades. Fausto bajó aún más la cabeza con respeto. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Después de buscar por la ciudad sin éxito, Clark no tuvo más remedio que regresar a casa. Clark, ¿qué pasa? Marta miró a su hijo, que estaba un poco polvoriento, y se acercó para ayudarlo a limpiar las pequeñas virutas de madera de su cabello. No es nada, madre. Esta mañana me topé con un hechicero y luché contra una estatua en movimiento. Pensando en esto, Clark se sentó con un poco de desánimo, preparándose para comer las sobras del desayuno. Mientras comía, esperaba noticias de Batman. Antes de regresar a casa, envió un mensaje a la sede de la Liga de la Justicia solicitando ayuda con la investigación. Batman, esta mañana un hombre vestido de hechicero robó el museo del centro de Metrópolis. Al parecer, mató a alguien con magia y, en su euforía, robó un objeto protegido por ella. Me preocupa que tenga algún motivo oculto. ¿Podrías ayudarme a investigar su identidad? Al recordar la magia, Clark recordó que David había recogido el diario de un mago. Lo miró y le contó los acontecimientos de la mañana. ¿Tienes alguna impresión de la magia que utilizó, o del pilar de piedra protegido por magia? Clark buscó ver si podía encontrar alguna pista de David, pero estaba destinado a decepcionarse. ¿Magia? David, que había terminado de comer y estaba consultando el periódico al otro lado de la mesa, levantó la vista. El diario mágico era solo una excusa que se había inventado para explicar cómo sabía de la piscina de carretera. No sabía nada de magia. La Roca de la Eternidad tiene la mayor colección de historia mágica del mundo. Sin embargo, los libros eran demasiado numerosos y no tenía ningún interés en examinarlos para responder la pequeña pregunta de Clark. Si ese hechicero realmente alberga sueños de destruir la Tierra y gobernar el mundo, se revelará muy pronto. La expresión de David denotaba un ligero aburrimiento, y su actitud hizo que Clark se detuviera. Aunque lo que dijo tenía sentido, Clark no podía quedarse de brazos cruzados. Negó con la cabeza.
Si esperamos a que se revele, el problema podría ser mucho mayor. Necesitamos cortar el desastre de raíz. Entonces te deseo buena suerte. Félix Faust, anteriormente un profesor de arqueología con cierta experiencia, se interesó gradualmente por lo oculto y la magia. Su excesiva fe y búsqueda lo llevaron a su despido de la universidad. Un momento después, Batman envió un mensaje de voz a través del chat interno de la Liga de la Justicia. Tras recibir la solicitud de ayuda de Superman, él y Cyborg obtuvieron de inmediato las imágenes de vigilancia del incidente. Con una cara que contar, era la especialidad de Cyborg. Si ese hechicero había dejado algún rastro en internet, no había forma de que escapara a la detección de Cyborg. Juró vengarse de quienes se burlaron de él y, después de un tiempo, varias personas desaparecieron misteriosamente y él también desapareció de la vista del público. ¿Desapareció? En la mesa, Clark arqueó una ceja. ¿Acabarían aquí las pistas? Sin embargo, afortunadamente, a este hechicero mediocre no le gusta esconderse en cuevas sombrías como los magos de la vieja escuela de las leyendas. Todavía vive en la ciudad. Al otro lado del comunicador, los dedos de Batman rozaban una hilera de libros en una estantería, mientras Cyborg observaba atentamente los objetos de la habitación. Era una residencia llena de objetos antiguos, una colección deslumbrante. Maya, Babilonia, aquí puedes encontrar artefactos de casi todas las civilizaciones antiguas del mundo con elementos misteriosos. Cyborg se maravilló al conectarse a internet para comparar los objetos. Tomó un cetro dorado con un cristal antiguo incrustado en la parte superior, expuesto sobre la chimenea, e intentó calcular su peso, preguntándose si pertenecería al culpable. Un relámpago surgió inesperadamente del cristal, casi perforando la pared. A decenas de centímetros de distancia, Batman agarró rápidamente su capa, bloqueando los escombros que salían disparados como balas, y su mirada se dirigió a Cyborg con aire sombrío. La cara de Cyborg se volvió incómoda y rápidamente dejó el cetro, levantando las manos. No esperaba que esto pasara. Ten cuidado, estamos tratando con un hechicero. Después de recordárselo, Batman comenzó a buscar en la estantería con más cuidado. Lo encontré. Su dedo se detuvo en varios tomos muy nuevos, y echó un vistazo a los libros abiertos sobre el escritorio. El infierno, el río Estigia, la muerte, todos estos libros estaban relacionados con el dios de la muerte en la mitología, especialmente en la griega. Con palabras siniestras apareciendo una tras otra, la expresión de Batman cambió e informó a Clark de su descubrimiento. El infierno, el dios de la muerte. Al dejar el plato completamente limpio, Clark se quedó atónito. ¿Acaso lo que buscaba el hechicero estaba relacionado con el infierno? Hay una capa de polvo sobre la mesa. Fausto no ha vuelto a esta habitación en mucho tiempo. Limpiando una capa de polvo con las yemas de los dedos, Batman frunció el ceño y miró alrededor de la habitación. La mayoría de los objetos de esta sala son probablemente artefactos mágicos que recopiló minuciosamente de todo el mundo. ¿Qué podría excitarlo lo suficiente como para abandonar su hogar y no regresar durante tanto tiempo? ¿Qué descubrió exactamente Fausto? ¿Y qué busca? Mientras los tres reflexionaban, sonó un sonido de notificación. David, con el periódico en la mano, observó el anillo linterna que se iluminaba en su mano, con un brillo que destellaba con urgencia. Alguien lo usaba para contactarlo en caso de emergencia. David, alguien ha invadido Themyscira. Madre envió una señal de socorro. La voz de Diana resonó cargada de ansiedad, acompañada por los sonidos de ella guardando su espada y escudo. Primero iré a Themyscira y veré qué está pasando allí. ¿Themyscira ha sido invadida? Al enterarse del ataque a Themyscira, David, sorprendido, dejó el periódico. Zeus había colocado una protección mágica para proteger a Themyscira de cualquier mirada indiscreta o descubrimiento, pero con el paso de los años, el efecto de la magia se había debilitado. Si alguien encontraba a Themyscira, no sería del todo sorprendente. Sin embargo, obtener una señal de socorro de la otrora orgullosa reina amazona Hipólita. Parece que alguien con un poder extraordinario ha descubierto Themyscira. David se puso de pie, recordando lo que Clark acababa de decir. ¿No acabas de mencionar la mitología griega? Sí, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Clark también se puso de pie, atónito. Parecía que había ocurrido algo extraordinario. Recuerdo que hay una puerta que conecta con el inframundo debajo de Themyscira. David entrecerró los ojos. Al principio pensó que se trataba de algún hechicero menor que apareció de la nada, pero no esperaba que finalmente involucrara a Themyscira. Matad. Eliminad a los intrusos.
Las valientes y hábiles guerreras amazonas estaban en los niveles elevados del palacio, lanzando flechas sobre los invasores de la isla. Admiro tu coraje al enfrentar la muerte, pero ¿de qué sirve? En el aire, un escudo protector se materializó alrededor de Fausto, desviando las flechas capaces de perforar placas de acero. Formó un peculiar sello manual, y un antiguo colgante de bronce que colgaba de su cuello comenzó a brillar intensamente. El colgante tenía grabada la imagen de una mujer con cabello serpentino, con la boca abierta en un rugido. Cualquier guerrera amazona atrapada en la luz se congelaba, transformándose en rugientes estatuas de piedra. Los labios de Fausto se curvaron en una sonrisa petulante. Desde que encontró a Themyscira, se había topado con innumerables guerreras amazonas que se habían convertido en estatuas de piedra en el camino. Este poderoso tesoro, guiado hasta él por su maestro, combinado con su poder mágico divino, era algo que ni siquiera la tribu amazona, favorecida por los dioses de la leyenda, pudo resistir, sucumbiendo fácilmente ante él. Reina, finalmente has aparecido. Aún estás a tiempo de deponer la espada. Mientras la última guerrera amazona se retiraba presa del pánico, una mujer con armadura, de expresión sombría y presencia imponente, emergió del palacio. Era Hipólita, la reina de la tribu amazona, dijo Fausto con una sonrisa. Sé que eres más que la reina de las amazonas. Mi amo me ordenó específicamente que te viera en cuanto se liberara. Hades y tu información están un poco desactualizadas. Hace mucho que no soy la reina de la tribu amazónica. Hipólita hizo una mueca de desprecio, tomó un arco y una flecha de un guerrero cercano, tensó la cuerda como una luna llena y disparó la flecha. Esta se deslizó como un meteoro, creando ondas en el escudo protector de Fausto, pero, por desgracia, no logró atravesarlo. Incluso Ares, el dios de la guerra, no fue rival y fue asesinado por el nuevo rey de las Amazonas. ¿A quién le cediste el trono? ¿A tu hija? ¿A una descendiente del gran Zeus? Gracias a su amo, conocía muchos secretos, se burló Fausto sin preocupación. No importa. Sea quien sea, cuando regrese a Themyscira, se enfrentará a mi amo, Hades, el rey del inframundo. Dicho esto, rápidamente volvió a colocar el tesoro en su cofre. ¿Qué es Ares, el dios de la guerra, comparado con esto? Las amazonas restantes e Hipólita no pudieron resistir la poderosa magia y todas fueron convertidas en estatuas de piedra. Pasó por delante del palacio. Se dirigió a las profundidades de Themyscira. Al final de una vasta y fría caverna, se alzaba una alta, majestuosa y pesada puerta de piedra. Estaba tallada con complejas y vertiginosas runas, y emanaba aterradoras fluctuaciones mágicas capaces de hacer temblar incluso a un dios. Fausto sacó los 3 fragmentos de llave que había encontrado en todo el mundo. Cada una de las 3 piezas clave estaba poderosamente protegida por magia. Un gigante de piedra, una serpiente gigante del abismo y un entorno que podía hechizar la mente. Sin embargo, con el poder otorgado por Hades, rey del inframundo, logró atravesarlas fácilmente y obtener las llaves. Dibujó un círculo con su mano, comunicándose con Hades al otro lado de la puerta. Maestro, le dejaré salir ahora. Date prisa, he perdido la cuenta de cuántos años he estado preso en esta prisión llamada el inframundo. El rugido de Hades resonó en el fuego del infierno. Ante la urgencia, Fausto no se atrevió a demorarse. Los 3 fragmentos de llave formaron una gran llave de piedra, que insertó en el poste mágico frente a la puerta. Retumbar. Las runas de la puerta desaparecieron y la puerta, sellada durante decenas de miles de años, se abrió. La tierra tembló violentamente y lenguas feroces y aterradoras de fuego del infierno salieron disparadas desde la puerta, convirtiendo todo en lava. Un hombre alto, con una capa y armadura andrajosas, cuyo rostro frío irradiaba una imponente autoridad, emergió lentamente del otro lado de la puerta. Cerró los ojos, respiró hondo y rió al cielo, mientras miles de espectrales figuras de no muertos rugían tras él. Mundo humano, yo, Hades, he vuelto. La aterradora majestad divina dejó a Fausto sin aliento. Tras investigar la residencia de Fausto, Batman y Cyborg se preparaban para regresar al cuartel general de la Alianza cuando Cyborg se detuvo de repente, con un cambio drástico en su expresión. Miró la imagen roja de advertencia proyectada en su muñeca. Está ocurriendo un desastre global. Había creado un sistema de alerta temprana en Internet que lo recuperaría y lo alertaría cuando ocurriera un desastre. ¿Qué es? Batman frunció el ceño. Cerca del Mar del Norte, al noreste del Océano Atlántico, innumerables soldados no muertos han emergido repentinamente del mar, marchando sobre las aguas hacia Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca. La ofensiva se extiende por todo el mundo.
Kyborg publicó nerviosamente algunas imágenes capturadas por satélites de varios países. Densas masas de soldados no muertos, con los ojos rojos y la piel y los músculos marchitos, como cadáveres momificados arrastrándose del infierno, rugían al emerger del fondo del mar. La marea grisácea y blanquecina de cuerpos oscurecía incluso el color original del mar, formando una ola aterradora que se extendía en todas direcciones. En la costa de Londres, Inglaterra, la gente se dispersó y huyó. La policía disparó presa del pánico, pero sus balas se atascaron en los cuerpos marchitos de los soldados no muertos, causando pocos daños. Inmediatamente después, el ejército invasor de no muertos arrasó las calles de la ciudad moderna. Fausto. Batman instantáneamente conectó la pista que acababan de encontrar. Infierno, muerte. Convoca a los miembros de la Alianza. Nos dirigimos al centro del desastre. Si alguien o algún dios mueve los hilos, estará allí. Dio la orden con calma y decisión. Antes de que esos no muertos, que no deberían existir en este mundo, causen más destrucción, resolveremos este asunto. Estás diciendo que debajo de la tierra natal de Diana, hay una puerta, y al otro lado de esa puerta está Hades, el rey del inframundo del inframundo. Mientras volaban hacia Themyscira después de dejar la pequeña ciudad, la expresión de Clark era de asombro mientras escuchaba la explicación de David. No era la primera vez que se encontraba con seres míticos. Ya existían demonios antiguos antes. Pero Hades era, en definitiva, diferente de otras entidades. Era el rey del inframundo en la mitología griega, quien gobernaba sobre la muerte. La posibilidad de que apareciera en el mundo humano ahora lo inquietaba instintivamente. Hace mucho, mucho tiempo, los dioses de Grecia libraron una prolongada guerra contra los titanes. Durante ese tiempo, Hades los traicionó y llegó a un acuerdo con ellos. Si vendía el monte Olimpo, una vez resuelto todo, el mundo humano, lleno de flores y diversas criaturas, sería suyo para gobernarlo. David comenzó a contar el origen de todo. Abrió las puertas del monte Olimpo y dejó entrar a los titanes, pero los dioses, liderados por Zeus, resistieron desesperadamente y ganaron la guerra. Finalmente, Hades, quien traicionó a los dioses, fue arrojado del Olimpo por Zeus y arrojado a las ardientes profundidades del inframundo. Fue castigado a custodiar el frío y muerto inframundo por la eternidad, con la prohibición de dar un solo paso fuera. El pasaje que conectaba el inframundo con el mundo humano fue sellado, y la llave fue confiada a Hipólita, la madre de Diana. Ese fragmento de piedra que Fausto buscaba es la clave. Los ojos de Clark se abrieron de par en par cuando instantáneamente conectó todo. Más exactamente, es parte de la clave. David lo corrigió. El inframundo es en realidad la prisión donde está confinado Hades. Para evitar que escapara, Zeus rompió la llave en 3 pedazos y los escondió en diferentes partes del mundo. Sin embargo, eso ya no importa. Mientras hablaba, se detuvo abruptamente y su voz se apagó mientras miraba a la distancia. Hacia Themyscira, sobre el mar a millones de millas de distancia, un ejército interminable de no muertos que arañaban y rugían, como espíritus ingrávidos que pisaran el agua, marchaban hacia el mundo. ¿Qué es? Clark siguió la mirada de David cuando de repente se detuvo y su expresión cambió drásticamente. Eso es. ¿Millones o decenas de millones? No, mucho más. Por mucha gente que hubiera muerto en el mundo, Hades, rey del inframundo, podía invocar esa misma cantidad de soldados no muertos. Era una ola de muerte capaz de ahogar el mundo entero. El paso entre el infierno y el reino mortal se ha abierto. El Hades se ha liberado. En el cielo, David miraba fijamente con una mirada profunda y persistente.